Todos hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpuzi Camonal, compilador del Decálogo Universal, una obra extraordinaria y admirada también al mismo tiempo. Porque si hablamos de este varón de parte de Dios, con apenas segundo año de primaria, un año de conocimiento de la Escritura, donde no había tanta información como ahora, ¿cómo pudo compilar los mandamientos que lo tengo acá al ver? ¿Cómo pudo compilar? Encontramos algo interesante, que ya no es algo natural, algo humano, sino es algo extraordinario, algo sobrenatural. Porque, amigos, la doctrina de Dios es fundamental en nuestra vida, porque si no hay doctrina, es como un barco que está en alta mar, sin brújula y va a la deriva. Por eso que toda organización siempre tiene sus normas, estatutos, y toda nación tiene su constitución del Estado, para que se puedan guiar de acuerdo a su constitución. Y en la vida espiritual también existe la constitución, en este caso sería la doctrina. Entonces la doctrina permite a la persona enseñarle a cómo dominar, cómo controlar o cómo someterlos a esas emociones negativas que día a día viene luchando. Cómo controlar esos impulsos violentos y cómo también controlar esas pasiones locas. Ya a ser el odio, los celos, una ira intensa, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Por eso es muy fundamental la doctrina. Ahora, revisando una de sus enseñanzas, menciona un tema, doctrina teológica de Cristo. Estamos desarrollando este trabajo que es muy hermoso. Empezamos doctrina teológica, significa pues el estudio de Dios, pero de Cristo, ¿cómo se entiende esta parte? Hemos visto el día de ayer que doctrina en hebreo significa Torah, y Torah es doctrina o enseñanza, que es una enseñanza de Dios. Y al mismo tiempo, esa doctrina, o bien se tiene que estudiar. Una cosa es, nos enseñan, y una vez que nos enseñan, tenemos que estudiarlo, para buscar que ejercitar el entendimiento, para alcanzar a comprender. Por eso se habla que sin el estudio, la enseñanza permanece estéril. O sea, esa enseñanza que Dios comparte, tenemos que estudiarlo. Ahora, como hemos visto el día de ayer sobre este campo, tenemos que estudiarla. Ahora nos hacemos un análisis un poquito más de la doctrina. Si la doctrina es de Dios, ¿por qué dice de Cristo? ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Si la doctrina es de Dios, quiere decir Torah es de Dios, que en griego es nomos, significa ley. Entonces, si la ley es de Dios, o la Torah es de Dios, ¿por qué dice doctrina teológica de Cristo? Si vemos, para analizar un poquito sobre este tema, encontramos Pablo, por ejemplo, dice en Primera de Corintios, o sea, su primera carta que envía a los hermanos de Corinto, en el capítulo 15, versículo 1 y 2. En versión Valera dice lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveraréis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Si revisamos en Nueva Versión Internacional,
nos dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habían creído en vano. Como él está mencionando, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Luego dice: mediante este evangelio son salvos. ¿Qué significa netamente evangelio? Vamos a analizar un poquito, porque él dice bien claro: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, os prediqué, el cual también han recibido, en el cual también ustedes perseveran, permanecen. Ahora, si ustedes retienen la palabra que os he predicado, que sea, retienen, porque es la recomendación que hace el apóstol Pablo, ya en el Antiguo Testamento también está escrito, Deuteronomio 31, 11 y 12, donde menciona, mejor vamos a pasar lectura para darnos una idea de lo que acaba de mencionar el apóstol Pablo, o recomienda el apóstol Pablo. En el Antiguo Testamento hay una recomendación. Vamos a ver 31, 11 y 12 de Deuteronomio. 31, 11 y 12. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que le escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Harás congregar el pueblo, varones y mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan, 1, y aprendan, 2, y teman a Jehová nuestro Dios, 3, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. 4 puntos. Está diciendo primero que oigan, y luego que aprendan, luego teman y lo pongan, cuiden de poner por obra. Cuando hablamos de temer, no es que hay que tener miedo, sino es que a medida que vamos conociendo, vamos entendiendo y también vamos saliendo de la oscuridad hacia la luz, vamos saliendo y vamos también matándose, eliminando punto por punto a medida que vamos comprendiendo. Así como un conductor saca su licencia de conducir, para sacar su licencia tiene que haber pasado, dar examen de conocimientos de la regla de tránsito, después de manejo, y cuando ya tiene un conocimiento, lo piensa 2 veces para cometer una infracción, porque ya tiene un conocimiento. Entonces, por eso tiene que tener cuidado, tiene miedo por cometer una infracción, porque le va a costar. Entonces, vemos acá lo que Dios quiere: primero el hombre que oiga la doctrina de Dios, o Torah, o ley, como dice acá la Escritura. Primero escuche, después que lo aprenda. Cuando hay un conocimiento, entonces uno ya tiene cuidado también en cometer tal error. Por eso dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, o están perseverando. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra, retener, o sea, memorizar, que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. O como dice en Nueva Versión Internacional: quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué, se aferran. De otro modo, habrán creído en vano. Muy bien. Si hablamos, amigos, del significado del evangelio, porque él está hablando que predicaba el evangelio. Según el significado, pues habla, muchos lo trazan como la historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina que le enseñó y los milagros que realizó. 3 puntos lo generalizan el Evangelio: la historia de la vida, su historia de vida, doctrina, regresamos a lo mismo, estamos hablando de doctrina, qué cosa enseñó, y los milagros que realizó.
Y en griego se le conoce como Euangelium, o sea, buena nueva. En latín, Evangelium, o sea, compuesta por dos vocablos, bien, y ángeles, ángelos, mensajero, que significa buena nueva o mensajero feliz, o mensaje feliz. Se le conoce como buena noticia. Si encontramos que el Evangelio viene a ser una buena noticia, algo novedoso, nuevo, para aquel que no conoce es nuevo, porque Pablo anunciaba a los gentiles, era nuevo para los gentiles, y para nosotros también este tiempo, si hablamos de tiempo, es algo novedoso, algo nuevo para nosotros. Por eso se conoce, viene a ser algo novedoso o buena noticia, o una buena nueva. Eso es el Evangelio. Ahora, para los romanos, en el culto imperial romano, histórico hoy en día, el cristianismo, el Evangelio menciona que es un mensaje de salvación por parte de una figura divina, un Salvador que ha traído paz a otro beneficio de la humanidad. Porque para realizar este trabajo tiene que haber pues un mensajero, mensaje de salvación, que trae algo para salvar, da una esperanza y un consuelo. Por eso dice el Evangelio, es un mensaje de salvación, un mensaje, una enseñanza de salvación por parte de una figura divina. Un Salvador que ha traído paz u otros beneficios a la humanidad. Entonces vemos que llegamos al punto que el Evangelio, las buenas nuevas o la buena noticia o ese mensaje de salvación traída por una figura divina, llegamos a la doctrina. Por ejemplo, en el caso de Pablo, regresamos a Pablo, él recibió una enseñanza a pesar que él era judío, era un militar, era muy celoso en su doctrina con sus antepasados, era muy celoso donde hablaba pues de los seguidores de Jesús, lo llevaba a la cárcel, por ejemplo Esteban murió a los pies de él, o sea que era pues como un verdugo el hombre. Pero llega un momento que se le aparece Jesús en el camino, él le dice, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces preocupado, ¿quién eres? Pero luego pues le da todas las pautas que tiene que llevarse a cabo, pero hay un momento que él dice, todo lo que él aprendió, no aprendió según hombre. Ese es el otro punto interesante, como dice Gálatas 1, 11 y 12. Mas hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido predicado por mí no es según hombre. O sea que él anunció un evangelio, unas buenas nuevas, como dice anteriormente. Quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos. Ahora, si se aferran a las palabras que les prediqué, de otro modo habrán caído en vano. Entonces, por eso él viene esa recomendación. Lo que él fue, digamos, preparado, edificado, no es según hombre. No es según hombre. Él era un fariseo, sabía muy bien sobre el judaísmo, leía Torá, pero el entendimiento según hombre. Pero él viene algo divino, algo diferente de lo que él estaba acostumbrado. Por eso dice, mas os hago saber, hermanos, el evangelio que ha sido predicado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, él recibe una enseñanza todo por revelación de Jesucristo. Cuando hablamos, por ejemplo, por revelación de Jesucristo, parece que fuera diferente una enseñanza con la otra. Pero no, llegamos casi a lo mismo. Por ejemplo, dice todo por revelación de Jesucristo. Él aprendió todo por revelación de Jesucristo. Si vamos a ver si Jesucristo enseñó otro tipo de doctrina, se enseñó otro tipo de enseñanza. ¿Cómo? Parece algo medio confuso para muchos. Piensan que Evangelio es uno, Torah es otro. No. Vemos acá
que las buenas nuevas viene a ser pues un mensaje de salvación, algo novedoso para muchos, pero esa novedad, ese mensaje de salvación que trae pues por parte de una figura divina, un Salvador, que trae pues en beneficio a la humanidad. Entonces, ¿de qué se trata esto entonces? Y Jesús, o nuestro Señor Jesucristo, lo resalta. ¿De qué se trata? Revisando el libro de San Juan, capítulo 7, 14 a 18, nos esclarece. Dice que nuestro Mesías subió a la mitad de la fiesta, subió al templo y empezaba a enseñar. Cuando él empezaba a enseñar, los judíos se maravillaban por su enseñanza y también al mismo tiempo se preguntaban, ¿cómo sabes de letras no habiendo aprendido? Se maravillaban. O en Reina Valera de 1960 dice, ¿cómo sabes de letras no habiendo estudiado? Entonces, viendo la preocupación de ellos, Jesús les empieza a responder y le dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Pero la gente se maravillaba. Vamos a ver después por qué la gente se maravillaba de su forma de enseñar. Por eso dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Luego él dice, el que quisiera hacer su voluntad, o sea, la voluntad de Dios, va a conocer si la doctrina si viene de él o viene de Dios. Por eso dice, el que quisiera hacer su voluntad, o sea, la voluntad de Dios, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si habla él mismo, habla de sí mismo. Entonces tenía que ver entre ellos, ¿por qué habla tantas maravillas? ¿Lo habla de su propia, de sí mismo o de quién está hablando esa doctrina o esa enseñanza? Entonces Jesús dijo, el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Mas el que busca la gloria del que la envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces hace ver que él no hablaba de sí mismo, no. ¿Por qué la gente se maravillaba de la doctrina que le enseñaba? Que estamos hablando, traducido en hebreo significa Torah, y en griego significa ley, nomos, ley. Entonces la gente se maravillaba por la explicación que él daba, por la forma como él trazaba la doctrina de su padre. Entonces la gente se maravillaba de eso. Pero ¿por qué? ¿De qué forma él buscaba que enseñar? Porque la gente empezaba a maravillarse. ¿De qué manera? ¿Cómo lo explicaba? Algo quizá para muchos él buscaba que transmitir esa doctrina de su padre, lo hacía mediante comparaciones, lo hacía mediante ejemplos, o sea que la explicación lo hacía más simple, no lo hacía difícil. Si había algo que no se podía entender, él lo explicaba con bastante entendimiento y la tercera persona empezaba a captar con bastante claridad. Porque dice en Mateo 13, 14, 15, Mateo 13, capítulo 13, 14 y 15, todo esto lo dijo en parábolas, o sea, por medio de comparaciones, de vivencias, de ejemplos. Y no predicaba sin usar comparaciones. Siempre utilizaba comparaciones. Cuando una vez le preguntaron, ¿quién es mi prójimo? Cuando un sabio judío va y le pregunta, le dice, ¿y quién es mi prójimo? Porque le preguntó cuál es el mandamiento más grande. Estamos hablando de dos personas que tienen conocimiento amplio de la doctrina de Dios. Y él le dijo, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y ahí le dice, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, de todas tus fuerzas. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de estos dos depende
toda la ley y los profetas. Entonces quedó maravillado. Y luego le dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Entonces él le da un ejemplo y le dice así, había un hombre que se fue de Jerusalén, salió de Jerusalén, y en el camino fue asaltado. Y qué bueno fuera, pues lo asaltaron, simplemente lo dejaron medio muerto, casi lo matan. Y estaba tendido en el camino, medio muerto. Entonces vino un hombre, vino un sacerdote, lo miró, no hizo nada, se pasó de largo. Vino un levita, también hizo lo mismo. Y vino un samaritano, imagínense un gentil, porque antes ya los samaritanos se convirtieron en gentiles. Vino un gentil, lo curó sus heridas y luego lo llevó a un mesón para que lo cuidaran. Y dijo, si falta, cuando yo regrese me cobra. Miren, una comparación, ¿quién es mi prójimo? Miren, como un ejemplo le hizo reflexionar, ¿quién es mi prójimo? Y así diferentes ejemplos. Por eso todo esto lo dijo en parábolas, o sea, por medio de comparaciones, y no predicaba sin usar comparaciones. Por eso que la gente se admiraba, decía, ¿cómo este hombre sabe letras no habiendo aprendido o no haber estudiado? ¿Ah? Entonces él empieza a dar mediante ejemplos para entender el mensaje. Qué interesante, cómo quisiéramos aprender todos así. Y entonces, lo que él hablaba, no hablaba de sí mismo, porque también estaba trazado, según el Salmo 78, 1 y 2, así se cumplía lo que fue dicho por el profeta, dice la Escritura. Hablé con parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas de la creación del mundo. O sea, mediante parábolas, mediante ejemplos, mediante comparaciones, mediante vivencias, trataba de hacer entender. En el Salmo 78, 1 y 2, dice así, pueblo mío, escucha mis enseñanzas, dice en una versión. En otra versión dice, escucha mi ley, atiende a mis palabras, te hablaré por medio de ejemplos y te explicaré los misterios del pasado. En Reina Valera contemporánea dice lo siguiente, pueblo mío, escucha mis enseñanzas, inclina tu oído a las palabras de mi boca y te diré proverbios, hablaré de los misterios de tiempos pasados. Ahora sí, comprendemos el mensaje, por qué se hacía tan amena, porque iba mucha gente para escuchar su mensaje, iba mucha gente para ver de qué manera él buscaba que hacerles entender. Era tan entretenido que hasta no había ni sueño para la gente. Motivos es que lo hacía mediante ejemplos, mediante comparaciones, estas vivencias. Hermoso sería utilizar esa metodología que realizó nuestro Mesías para que puedan los demás escuchar, saber. Porque en esa época, estamos hablando en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los únicos que tenían acceso para la lectura de la Torá eran pues los saduceos, los fariseos, los escribas, mas el pueblo no tenía mucho acceso, ¿no? Es como hace poco también, no había en el cristianismo, estamos hablando en esta época, no había mucho acceso a leer la escritura, leer el libro sagrado o conocido como la Biblia. Casi no podían leer. La Biblia recién aparece en las traducciones, recién a partir de 1600, y era prohibido leerse. Antiguamente se hacía la misa, pero en latín. Hace poco nomás que ha empezado
han empezado a reproducir las escrituras en sus idiomas y muchos tendremos acceso ahora a leer. Pero antes no. Había mucha ignorancia en concerniente a lo que es la doctrina de Dios. Mucha ignorancia concerniente a lo que dice el libro sagrado porque era prohibido. Cuando hablamos, por ejemplo, en el Perú, que Francisco Pizarro le dio la Biblia, cuenta la historia, para que leyera Atahualpa, para que leyera, ¿no? Ese tiempo la Biblia estaba prohibida. Él viene a ser en 1532 y las traducciones recién empiezan en 1600 y tantos. Miren, después de más de 100 años. Entonces, no era simplemente leer un brevario católico para que él más o menos pueda guiarse, porque era prohibida la escritura. Entonces vemos acá cómo nuestro Mesías buscaba que enseñar mediante ejemplos, mediante comparaciones, mediante vivencias, para poder comprender, porque la escritura es bien difícil, mientras no tengamos la inspiración de Dios, no vamos a comprender. No vamos a comprender por qué. Vemos desde el punto de vista humano, la educación viene de casa, porque viene la educación de la parte moral, etc. Luego la educación se consigue en las aulas, pero el entendimiento solamente Dios te da. Y para que Dios te dé, es un proceso también para llegar a ese punto. Por eso dice Job 32:8, espíritu en el hombre, pero la inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. Y para nosotros entender y que el Espíritu nos haga entender, primero tenemos que recibir el Espíritu para luego entender. ¿Por qué? Porque dice Pedro que la Escritura, los hombres hablaron bajo la inspiración del Espíritu Santo. O sea, humanamente no se puede. Humanamente sí, por eso hablaron los grandes pensadores, los grandes investigadores de este libro sagrado. La Biblia es el libro más leído en el mundo, pero el menos entendido, porque no es fácil entender. La historia sí, pero profundizarse no es ya deseo personal. Ahora en este tiempo, nos analizamos algo interesante. En este tiempo, estamos hablando en el futuro, el que viene de parte de Dios no puede hablar otro tipo de doctrina, sino que tiene que hablar lo que es la doctrina de Dios. No puede hablar otra cosa. Así como nuestro Mesías dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces él enseñaba la doctrina de su Padre, porque si habla de sí mismo, su propia gloria busca. Mas yo no busco la gloria de mí mismo, sino de aquel que me envió. Entonces vemos ahí que él enseñaba en ese tiempo, el que tiene que venir de parte de Dios, hablamos del Mesías, o hablamos de Cristo, hablamos del nombrado de parte de Dios, ungido, que recién nombrado, elegido por Dios para que cumpla esa tarea, tiene que enseñar la doctrina de su Padre. No puede enseñar otra cosa. No puede. Porque aún en los mismos libros de los sabios menciona Vamos revisando en el libro de la Alajá, sabiduría de los judíos. Ahí esclarece. Vamos a leerlo primero. El libro de la Alajá dice lo siguiente. En el capítulo 11 del libro de Sabiduría de los judíos, hablamos del que tiene que venir, qué cosa tiene que enseñar. Y dice así. Primero dice, tiene que ser un descendiente de David. Segundo, tiene que ser un estudioso de la Torá, pero con perfección. Tiene que ocuparse de la Torá. Y tiene que ser un genio en la Torá, con un conocimiento de la Torá escrito y oral. Y luego cuando él viene,
dice bien claro, va a ser que todo el pueblo israelita vaya por el camino de la Torá. O sea, no puede enseñar otra cosa, como dijo nuestro Mesías. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Ah? Y el que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o hablo de sí mismo. Que vean ustedes si hablo de mí mismo o estoy hablando de la doctrina de mi Padre. Porque el que habla de sí mismo su propia gloria busca, más el que busca la gloria de aquel que lo envió, este es verdadero, no hay ni injusticia. Por eso que la forma como lo trazaba, y él mismo dice bien claro, que la doctrina no era de él, sino la doctrina de su Padre, con una diferencia que le enseñaba mediante parábolas, mediante comparaciones, y sin comparaciones él no predicaba. Por eso lo hacía bien amena la reunión y amena también la enseñanza. Pero él hablaba la doctrina de su Padre, que es bien hacer Torah. Doctrina es Torah, que en griego es nomos, ley. Por eso dice, va a ser que todo el pueblo israelita vaya por el camino de Torah. Luego, va a ser que todos regresen, ese es el punto del futuro, va a ser que todos regresen, todos los exiliados regresen a la tierra de Israel. A esto se le llama el tiempo de la unificación, porque el pueblo está disperso a nivel mundial. El pueblo judío fue disperso en todo el mundo, y muchos, la mayoría gentilizados. Pero va a ser que todos regresen, se viene el tiempo de la unificación, como es en Isaías 66, 18, 19, 20, 21, van a venir. Dice, pero para que se reúnan tiene que haber una señal. Tiene que haber una señal para que se reúnan, como dice en otra parte de la Escritura, donde está un cuerpo muerto, se reúnen los carroñeros, o las águilas, o mejor dicho, donde hay una carroña, las águilas empiezan a unirse, todos los carroñeros empiezan a unirse, con el ejemplo, con un ejemplo se entiende. O sea, cuando llegue el tiempo empiezan a reunirse de uno en uno, dicen Isaías. Y Él los prepara a su gente, así como Jesús prepara a su gente, que fueron a predicar de dos en dos. Total eran 70 predicadores, preparaban el terreno, pero primero los preparaba. Y con esa autoridad de sanar enfermos, reprender demonios, con esa autoridad, que le ayudaran en la labor, así como Moisés, también para que le ayuden a administrar el pueblo tuvo que buscar 70 varones, y su espíritu que estaba en él pasaba a los 70 para que le ayuden a administrar, acá en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, para que llegue a todas las ovejas de Israel. Entonces, ese es el trabajo, y en ese tiempo se repite la historia, por eso dice, tiene que haber una señal, y luego los enviará a los escapados, a Tur, a Lud, a diferentes lugares. Y posteriormente se lo traerán a sus hermanos en hiteras, en mulos, en camellos, al santo monte de Israel, como ofrendas. Y luego dice Dios, de ellos tomaré para sacerdotes y levitas. O sea, llegó el tiempo de la restauración, porque los sacerdotes y levitas, luego dice en el verso siguiente, dice, habrá nuevos cielos, nueva tierra, que decir, nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevos hombres. Y para que les sirvan, para que lo adoren a Dios en los sábados, lunas nuevas, fiestas solemnes. Para eso son los sacerdotes y levitas, para que le adoren a Dios, para que les sirvan. ¿Y cómo se sirve? Con holocaustos. ¿Cómo se adora con holocaustos según la Escritura? Para eso es, porque el tiempo ha llegado. Por eso dice acá, en el libro de la Alajá, va a ser que todos regresen, todos los exiliados a la tierra de Israel. Va a tener una sabiduría más que Salomón, una sabiduría como Moisés. Va a pedir que todos se acerquen al templo para dar sus ofrendas. O sea, por eso estamos hablando tiempo de la restauración. Si hablamos de ofrendas, no estamos hablando pues de dinero, estamos hablando de víctimas. Traerán sus primicias, sus diezmos. Y los encargados de realizar esta ceremonia son los sacerdotes y levitas. Por eso es, tomaré de ellos para sacerdotes y levitas. Ellos son los encargados de realizar todos los diezmos, las primicias, estamos hablando de los diezmos de los granos, los primogénitos de los animales,
Entonces, de ellos tomarán para servir, adorar a Dios. Para eso vienen sacerdotes y levitas. Ahora dice, el Mesías va a ser de padre y madre biológicos, ni él mismo va a saber que es el Mesías hasta que el Creador lo decida. O sea que acá no es voluntad de uno ni voluntad del otro, sino es la voluntad de Dios. Y su objetivo del Mesías es que es un instrumento, un medio para llegar al objetivo. Tiene que venir para hacer brillar la luz divina en el mundo, para que la humanidad se llegue a su Creador. El ser creado reconozca a su Creador, que esté conectado con su Creador. Esa es la misión del Mesías. Va a ser hacer público la doctrina de su Padre, que viene a ser Torah, o la ley de Dios. Va a hacer que sea público, que todos conozcan y que todos se acerquen, caminen por Torah, caminen por la doctrina de Dios, que se encaminen por ella. Por eso dice, para que oigan, aprendan, teman y lo pongan por obra. Entonces vemos, ese es el trabajo del Mesías, y que el hombre viva siempre conectado, que sirva siempre enlazado con su Creador, que le sirva a su Creador, que lo adore a su Creador, no que lo adore a él, no, que lo adore a su Creador. Esa es la misión. Pero para ello, el Mesías tiene un papel muy bonito, muy hermoso, tiene que hacer entender la doctrina de diferentes maneras. Así como está escrito en Salmo 78, 1 y 2, pueblo mío, escucha mi enseñanza, o escucha mi ley, atiende a mis palabras, te hablaré por medio de ejemplos, te explicaré los misterios del pasado, o como dice en Reina Valera contemporánea, pueblo mío, escucha mis enseñanzas, inclina tu oído a las palabras de mi boca, y te diré proverbios, hablaré de los misterios de tiempos pasados. Entonces, en este tiempo, el Mesías, el que tiene que venir, tiene que hablar de la doctrina de su Padre. No puede hablar otro tipo de enseñanza, no. Ahora, revisando un poquito más, encontramos sobre nuestro Mesías, que acá el que obra, el Mesías, y el que tiene que hablar por la boca del Mesías, es Dios, porque no puede hablar de sí mismo él. No es que yo, según lo que yo pienso, lo tengo que hacer. Ese es otro punto más que tenemos que analizar en esta tarde. Dice en San Juan 14, 6, 7, 8, 9, 10 y 24. Le dijo a Felipe, que era incrédulo, tenía que ver para creer. Y le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, está esclareciendo. Nadie viene al Padre sino por mí. Y como en Felipe no había un entendimiento, vamos a ver ahora, dice, si me conocéis, dijo el Mesías, también a mi Padre conoceríais, ¿no? Si me conocierais, si ustedes me conocen a mí, también lo conocerían a mi Padre, en otras palabras. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Entonces él queda sorprendido, le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Entonces Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido. Entonces, el que me ha visto, dice el Mesías, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Créeme que yo en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, créeme por las mismas obras. Entonces, acá está esclareciendo de que el Padre es el que hablaba o hacía por Él las obras. Por Él hacía las obras. No Él, sino había una fuerza que en hebreo se le conoce Ruach, la fuerza de Dios. Había una fuerza sobrenatural
qué hacía a través de él. Por eso dice San Juan 4, 23 y 24, a Jesús lo podían apreciar, lo podían ver a él, pero a Dios nadie lo podía ver. ¿Pero por qué nadie lo podía ver? Porque Dios es espíritu y no es materia. Pero él actuaba a través de este varón, a través de un cuerpo, a través de este instrumento llamado Jesús. Por eso dijo así, mas la hora viene, cuando dijo a la mujer samaritana, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores buscan que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces vemos acá, todos podían apreciar a Jesús, lo podían ver, caminar, llorar, porque dice la Escritura que muchas veces se puso a llorar, sufría, y cuentan historiadores que a Jesús nunca lo vieron reír, siempre lo vieron llorar, y también vivía muy triste, ¿no? Eso cuentan los historiadores, y según la Escritura vamos a encontrar que Jesús, él derramaba también sus lágrimas, una porque no había una comprensión por diferentes motivos, y rogaba a su Padre con bastantes lágrimas, ¿no? Vamos a ver, dice lo siguiente, Gálatas, vamos a ver lo que estamos mencionando, estamos hablando en Hebreos. En Hebreos está lo que Jesús hacía. Vamos a ver Hebreos, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice lo siguiente. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Muy bien, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Fíjese cómo el sacerdote es el encargado de presentar las ofrendas y rogar por el pueblo. Entonces él era un sacerdote según la orden de Melquisedec, pero en el día de su carne, ¿qué hacía? Ofrecía ruegos, suplicaba por los demás, clamaba derramaba sus lágrimas hasta que Dios le escuche. Por eso dice, vuelvo a repetir, en el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Era obediente, pero hacía sus rogativas con lágrimas, con ruegos, con súplicas. Él hacía. Aquí le hacía a su Padre. Y vemos acá algo interesante. El que obraba a través de Jesús, que era el cuerpo, el Espíritu obraba a través de él. Por eso que a veces nosotros nos vamos mucho a la materia. Y como ejemplo vamos a ver cómo es este ministerio que estamos hablando. Vamos a poner un ejemplo, porque hay muchos ejemplos que pone nuestro Mesías. Vemos este caso de este endemoniado, para darnos una idea del que obra en todo es Dios o el Espíritu Santo o la fuerza activa, el que hace todas las señales, mas no el hombre. Por eso dice acá en Mateo 12, 22 al 28, le trajeron en ese momento un endemoniado, ciego y mudo. Jesús lo sanó. Pregunta número 1, ¿Jesús lo sanó? Digamos que lo sanó.
de modo que pudo ver y hablar. Con todo esto, todo el pueblo quedó asombrado. Ven, pues, a un endemoniado ser liberado y convertirse en una persona normal, pues el que menos se queda maravillado. Entonces todo el pueblo quedó pues asombrado, maravillado por lo que estaba viendo, y preguntaban entre todos, ¿no será este el hijo de David? A lo que los fariseos respondían. Ojo, que los fariseos, muchos los vemos a los fariseos quizá como un poquito fuerte esta palabra, pero los fariseos no eran personas tan comunes como los demás. Eran personas muy versadas, personas muy profundizadas desde niños, desde pequeños, a estudiar Torá. Eran hombres muy profundizados en leer Torá. O sea, no, digamos, no eran analfabetos, no, eran hombres muy versados, muy dedicados a leer Torá. Entonces ellos, le dijo así, entonces viendo estas cosas, porque el pueblo decía, ¿no será este el hijo de David? A lo que respondían los fariseos, este echa a los demonios por obra de Belcebú, rey de los demonios. Imagínense, dentro del conocimiento que ellos tenían, pensaron diferente, porque estaban viendo cosas extremadas, ya no era normal, no era natural, veían tantos milagros. Pero vamos a profundizarnos, por eso dijo, tanto tiempo ustedes están, dijo a Tomás, tanto tiempo ustedes están conmigo, ¿no saben que el Padre en mí y yo en el Padre una misma cosa somos? Y el que obra a través de mí es el Padre. Él decía así. Entonces vemos acá, Jesús sabía lo que estaban pensando. La pregunta es, ¿Jesús sabía lo que estaban pensando? Bueno, digamos que sí. Y les dijo, todo reino dividido en dos bandos está perdido, y toda ciudad o familia dividida se aniquila. Si realmente Satanás se echa fuera a Satanás, se haría guerra a sí mismo. Por lo tanto, ¿cómo podría durar su poder? Si yo lanzo los demonios con el poder de Belcebú, los amigos de ustedes, ¿con qué poder los echarán? Por lo tanto, ellos mismos juzgarán lo que ustedes están diciendo. Y acá esclarece en el versículo 28. Pero si yo echo los demonios con el soplo del Espíritu de Dios, entonces Él no los sanó. Sino, por eso dice, pero si yo echo los demonios con el soplo, en otra versión dice, con el poder de Dios, con el poder del Espíritu de Dios, entonces ya no era Él, sino el poder de Dios o el Espíritu de Dios o Dios es el que obraba a través de Él. Comprenderán que el reino de Dios ha llegado a ustedes. O sea que el reino de los cielos, el reino viene a ser Dios o el Espíritu de Dios o el soplo del Espíritu de Dios. Comprenderán que ha llegado a ustedes. Entonces algo está bien esclarecido. Por eso, cuando él dice, entendí el pensamiento de ellos, y Pablo lo esclarece, lo que estamos mencionando, el 1 Corintios 2:10, por ejemplo, dice así lo siguiente, capítulo 2, versículos 10, 11 y 12. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. En resumen, encontramos acá que no es Jesús el que hizo, o el que sanó, o el que entendió lo que pensaba la gente, no, sino Dios o el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, el que estaba en él, escudriñaba los corazones de la gente
y el Espíritu mismo es el que reprendía todo espíritu negativo, todo demonio, como dice la Escritura, Él lo expulsaba. Entonces, ahora vemos, hay una diferencia en que podemos nosotros contemplar. Por eso que cuando nuestro Señor Jesucristo enseñaba, prácticamente no era Él, sino el Espíritu o el Padre hablaba por la boca de Él. Y trataba de hacerlo, pues, la enseñanza más simple, lo hacía la enseñanza más fácil de comprender mediante ejemplos, mediante comparaciones. Ahora, vemos en el caso también de su gente que iban a apoyarlo, pues, en la prédica, que iban de dos en dos, iban a predicar. Les dio su espíritu, o esta fuerza en ellos también, para que le ayuden en el trabajo, porque el trabajo, como dice el dicho, el trabajo no es de uno, no es de dos, sino de varios, para avanzar en el ministerio, porque uno es difícil de avanzar, hay que buscar brazos para avanzar en la obra. Ahora sí, como dice la frase célebre, el trabajo de dos es menos, dice, el trabajo entre dos es menos atroz y entre tres es menos estrés. O sea que viene el momento de trabajar. Vemos en el caso de sus discípulos, por ejemplo, de lo que él empezaba a enseñar, en Mateo 10:1, Jesús pues llamó a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los demonios. Les dio poder, Él. O sea, el espíritu que estaba en Él también pasó a los demás. Y le dio poder para expulsar a los demonios, para curar toda clase de enfermedades, para curar toda clase y también para calmar todo tipo de dolencias. Y el que hace, vuelvo a repetir, no eran sus discípulos, sino el poder que estaba en Él, el poder del Espíritu de Dios que estaba en cada uno de ellos. Porque el poder del Espíritu de Dios es el que hace todos los misterios de lo que estamos mencionando. Incluso Él dijo lo siguiente en Mateo 10, 19 y 20, cuando los juzguen, cuando lo llevan, por ejemplo, lo llevaban ante los Sanedrín, por X motivos, caían presos, y ahí lo llevaban para ser sentenciados o juzgados. Entonces dice, cuando los juzguen, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo tendrán que hacerlo. En esa misma hora se les inspirará lo que tienen que decir, pues no van a ser ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre, Él hablará por ustedes. Pues con toda esta información, vemos ahora de lo sencillo, de que cómo es este ministerio, cómo es este trabajo. En este tiempo, como decía nuestro maestro en el tema de la creación de Cristo, dice lo siguiente: si Jesús habla, no se cumple. Vuelvo a repetir, si Jesús habla, no se cumple. Cuando nosotros lo escuchamos por primera vez, nos quedamos pasmados. Cuando Él dijo así, si Jesús habla, no se cumple. Quedamos absortos. ¿Cómo es esto? Luego dice, si el Espíritu de Dios habla por la boca de Él, todo se cumple y Él es poderoso. Te vuelvo a repetir la frase, si Jesús habla, no se cumple. Pero si el Espíritu Santo habla por la boca de Él, todo se cumple y Él es poderoso. Entonces el Espíritu es el que hablaba por la boca de Jesús. Y tan igual, dice, es el Hijo del Hombre. Pues es el mismo procedimiento, el que realiza toda la labor, todo el trabajo, es el Espíritu Santo. Entonces la misión del Mesías es enseñar mediante comparaciones, hacerlo más simple la doctrina, porque es difícil de entender. Mientras no tengamos el Espíritu de Dios, es difícil de comprender. Y el Mesías, que en este tiempo que tiene que aparecer, tiene que cumplir ese papel. Y para ello, una muestra, tenemos acá los mandamientos
de Dios que es purificado para tus últimos días, como dice en Efesios 1:10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tenemos ahí. Pero parece que, ¿cómo se entiende este punto, lo que estamos mencionando? ¿Por qué diferente al Éxodo 20? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Revisando la historia, encontramos que cuando Moisés se demoró en el monte, 40 días y 40 noches se demoró, el pueblo se desesperó, pensó que algo le pasó a Moisés y ya se fue a otro sitio, o sea, los abandonó. Entonces, en su desesperación, le exigieron a Aarón para que le hicieran un becerro de oro. Entonces ellos podían apreciar el becerro de oro, hicieron fiesta, presentaron holocaustos a Baal, porque, y hablando de Baal, no simplemente es un pequeño, un becerro, no, sino significa pues el creador de todas las cosas, Señor de los señores, Rey de los reyes. Estamos hablando del creador de todas las cosas. Y a ver pues a un Dios que no se ve, a un Dios sin rostro, como decía el faraón. Entonces, y acá podían ver, apreciar algo, tus ojos podían apreciar, se inclinaron a ese lado. Y por esta causa es que los mandamientos se rompieron. Moisés lo rompió, y Dios casi lo desaparece a su pueblo. Y por segunda vez lo vuelve a llamar, ya no se escribe para ese tiempo, se escribe para el futuro. Por eso dice Salmo 102:18, escribirse esto para la generación futura, y el pueblo que se criará alabará. Y este pueblo que tiene que formarse en el futuro no es con judíos. Qué bonito sería con los judíos. No, los judíos, en este caso, se rompió ese compromiso, levanta un pueblo con gente que no es su gente, con gentiles, para poner a celos a su pueblo. Es como decir, como especie de una competencia. Como dice Pablo, es necesario que haya entre ustedes disensiones, que es herejías, o mejor dicho, competencia, para ver quién es la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. Entonces levanta un pueblo con gentiles, como dice Romanos 10, 19, 20, 21. Entonces levanta un pueblo con gentiles y se pone en práctica todo lo que estaba trazado, aparecen los mandamientos, se realiza la unificación, se restaura todas las cosas, entonces empieza la función a trabajar. Y para recibir esa fuerza sobrenatural, tenemos que creer en los mandamientos de Dios que le entregó a Ezequiel en estos días. Ahí tiene los mandamientos, y todo lo que nosotros creemos en los mandamientos, y hay una pequeña obediencia por lo menos, dice en Hechos 5:32, solamente el Espíritu o la fuerza activa da a aquellos que o le obedecen nada más, no a todos, solamente a los que le obedecen. Entonces, el mismo recibir el Espíritu, ahora viene a entender, como dice acá, como dije, le haré hablar en parábolas, misterios ocultos, misterios que el hombre desconocía, entonces empieza a aflorar. El día de mañana continuaremos con el desarrollo de este tema. Por ahora, amigos, para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y comparte, amigo, con tus amistades. Comparte, amigo, comparte. Ya estás haciendo una buena obra para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios.